Hay casas que no están embrujadas, casas que solo fueron testigos silenciosos de lo que pasó en sus paredes. No hablan, no se mueven, solo recuerdan. Hoy te voy a hablar de lo que pasó en el 431 de Hillside Avenue, una mansión grande, elegante y muy respetable. Aquí no hubo una noche de furia, no hubo una discusión final y no hubo un arrebato. Lo que sí hubo fue un desayuno servido con calma, loncheras perfectamente preparadas y un padre despidiéndose de sus hijos. Y luego hubo silencio. Esta no es la historia de una casa embrujada. Esta es la historia de John List. Si viste mi video pasado de The Watcher, seguramente te va a sonar Westfield, Nueva Jersey. Pero para esta historia necesitamos regresar un poco en el tiempo, al 9 de noviembre de 1971. Era un tranquilo martes como cualquier otro, en uno de los suburbios más ricos de Estados Unidos. Todo era muy normal. Familias desayunando, niños preparándose para ir a la escuela y personas saliendo a sus trabajos. Uno pensaría que era un día perfecto de invierno, sin nada fuera de lo común. Pero dentro del 431 de Hillside Avenue, esa normalidad no iba a durar mucho tiempo. Un padre llamado John List prepara el desayuno para sus hijos, empaca sus loncheras y les da un beso de despedida, mientras cruzan la puerta para ir a la escuela. Pero, cuando el sol se oculte esa misma noche, 5 miembros de la familia List serán asesinados. Para esta historia vamos a empezar un poquito con el contexto. John Emil List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, en una pequeña ciudad industrial a la orilla del río Huron. John fue el único hijo de John Frederick List y Alma Barbara Florence List. Ambos eran inmigrantes alemanes que llegaron a Estados Unidos buscando una mejor vida. Su padre era un obrero de fábrica, rígido, frío y autoritario. Gobernaba su casa sin afecto y con puño de hierro. En esa casa la obediencia era la única conducta aceptable y los errores se castigaban brutalmente. Su madre, Alma, era intensamente religiosa. Asistía a la iglesia luterana varias veces a la semana. Yo me la imagino como la mamá de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, y crió a John bajo la creencia de que el mundo fuera de su hogar era pecaminoso, corrupto y muy peligroso. Alma controlaba todos los aspectos de la vida de su hijo. Controlaba sus amistades, vigilaba lo que leía y le enseñó que solo la ley de Dios podía salvarlo de la condenación. John creció aislado. Era torpe socialmente y estaba obsesionado con las reglas. Tenía pocos amigos y pasaba su infancia encerrado, leyendo y memorizando versículos de la Biblia. Su madre le repetía constantemente que él era especial, que estaba destinado a la grandeza y que la gente común jamás podría comprenderlo. Al llegar a la adultez, John List quería 3 cosas con absoluta certeza. 1. Que era más inteligente que la mayoría de las personas. 2. Que las apariencias importaban más que la realidad. Y 3. Que Dios siempre lo estaba observando. En 1943, John se enlistó en la Universidad de Michigan para estudiar administración de empresas. Era un estudiante aplicado, organizado, puntual y detallista, pero socialmente seguía siendo invisible. Solo estudiaba, iba a la iglesia y esperaba que todo el mundo viera su superioridad. Ese mismo año, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge, por lo que John se enlistó en el ejército de los Estados Unidos, donde sirvió como técnico de laboratorio. Él nunca estuvo en combate, pasó la guerra en puestos administrativos, trabajando con números y registros. Cuando la guerra terminó, John regresó a la universidad, concluyó sus estudios y para 1950 obtuvo una maestría en contabilidad. Para ese entonces John tenía 25 años. Era un hombre altamente educado y estaba listo para construir esa vida que siempre le prometieron. Pero la vida le tenía otros planes. En el 51, John conoció a una mujer llamada Helen Morris Taylor. Helen era 10 años mayor que John y tenía una hija pequeña de un matrimonio previo. También era viuda. Helen era todo lo que John no era. Ella era extrovertida, segura de sí misma y con experiencias que John jamás pensó que viviría. Por razones que nunca quedaron claras, John y Helen se casaron. Tal vez estaba solo, tal vez creyó que el matrimonio era el siguiente paso, o tal vez quiso demostrarle a su madre y a él mismo que él podría ser un gran esposo. Pero desde el principio el matrimonio tuvo varios problemas. Helen pronto se dio cuenta que John no era el hombre del que se había enamorado. John era controlador, también era muy distante y estaba obsesionado con las apariencias. Le exigió a Helen que debía dejar de beber, que debía dejar de fumar y que tenía que ir todos los domingos a la iglesia. También John se negaba a hablar de temas de dinero, de emociones o de cualquier cosa que pusiera en duda su autoridad como jefe del hogar.
Helen, por otro lado, no logró adaptarse. Cayó en una depresión muy profunda y comenzó a resentir a su esposo. Este matrimonio se convirtió en una guerra fría. Dos personas viviendo bajo el mismo techo casi sin hablarse. Entre 1955 y 1958, la pareja tuvo 3 hijos. Patricia, John Frederick y, porque somos muy originales, Frederick. O sea, le puso Frederick a sus 2 hijos. Pero bueno, John veía a sus hijos como proyectos. Para él, eran responsabilidades que debían de ser moldeadas, disciplinadas y controladas. John les impuso reglas muy intensas, como no televisión entre semana, no amigos visitando la casa y tenían que asistir obligatoriamente a la iglesia. Y la desobediencia en esa casa no siempre se resolvía con gritos. En esa casa, a veces era algo peor, un silencio muy frío o largos sermones sobre el pecado y la condenación eterna. Helen se refugió aún más en el alcohol, mientras que sus hijos crecieron en una casa donde el amor era condicional, donde el silencio era habitual y donde el control absoluto definía cada rasgo de su vida. Mientras esto ocurría, John seguía mudando a su familia de ciudad a ciudad, persiguiendo trabajos que nunca logró conservar. A pesar de sus títulos y credenciales, John no podía mantener un empleo estable. Trabajó para bancos, firmas contables, aseguradoras, y en teoría John estaba perfectamente calificado para los trabajos. Pero en la práctica era un desastre. Sus colegas lo describían como alguien arrogante, condescendiente y socialmente inepto, dando como resultado que John fuera despedido una y otra vez. Cada mudanza era consecuencia de un despido, pero John jamás lo admitía. Siempre presentaba esto como cambios, ascensos o como nuevas oportunidades, como pasos inevitables hacia el éxito que creía merecer. En 1965, John consiguió lo que parecía ser su gran oportunidad: vicepresidente contralor del Banco de Jersey City, en Nueva Jersey. Este puesto tenía un salario respetable, un título impresionante y la promesa a la estabilidad financiera. Y fue entonces cuando John decidió comprar 431 de Hillside Avenue, una mansión impresionante en Westfield, Nueva Jersey. Y esta casa venía con un nombre. Se llamaba Breeze Knoll. La mansión contaba con 19 habitaciones, salones amplios, un salón de baile, ventanales altos, un ático terminado y un sótano oscuro y silencioso. Esta casa era una casa pensada para impresionar. Para John, Breeze Knoll no era solo una casa, era una declaración. Era una prueba visible de que por fin había triunfado, de que él era exactamente el tipo de hombre que siempre creyó ser. El problema era que John no podía pagarla. Y aunque su madre, Alma, le ayudó, el precio de la casa era demasiado. Los impuestos eran altísimos y el mantenimiento era muy constante. También las facturas se acumulaban mes tras mes. Pero hacia afuera todo parecía perfecto. Los Lists asistían a la iglesia, los niños iban a buenas escuelas privadas y John era miembro activo de la comunidad, un hombre educado, serio y respetable. Nadie veía lo que pasaba hacia adentro de esa casa. En el 71, John perdió su trabajo. No lo anunció, no se lo dijo a su esposa, no se lo dijo a su madre y tampoco se lo dijo a sus hijos. Cada mañana él se levantaba, se vestía con su traje, tomaba su portafolio y salía de su casa como si nada hubiera cambiado. La realidad es que John pasaba los días caminando, leyendo el periódico y buscando trabajo sin éxito. Y mientras esto pasaba, la deuda crecía. Helen seguía bebiendo, su relación con John estaba completamente rota y vivían como extraños. Los hijos crecieron y comenzaron a cuestionar las reglas de su padre. Patricia desarrolló un interés por el teatro y la actuación, actividades que John consideraba pecaminosas. John Frederick, el hijo mayor, empezó a expresar dudas sobre la religión. Y Frederick, el más joven, tenía problemas en la escuela. Para John List, esto no era solo una crisis familiar, era algo peor. En su mente, su familia se estaba alejando de Dios. Y en ese punto John comenzó a ver a su familia no como personas, sino como cargas. Cargas financieras, cargas emocionales y obstáculos para esa imagen que necesitaba sostener. En su mente, la situación ya no tenía otra solución. No iba a admitir el fracaso, no podía perder la casa y no podía permitir que su familia viviera en pecado. Y sobre todo, no podía permitir que el mundo supiera la verdad. John comenzó a tener ideas peligrosas y lo que estaba a punto de hacer para John no era un crimen, sino un acto de misericordia. John creía que estaba salvando las almas de su familia, que las estaba protegiendo del sufrimiento y que Dios lo entendería. Todo lo había racionalizado. Y todo estaba decidido, porque si los mataba ahora, mientras eran jóvenes, sus almas todavía podían salvarse e ir al cielo.
Y así fue que en el otoño de 1971, John List comenzó a planear. La mañana del 9 de noviembre de 1971, John List despertó temprano, preparó el desayuno, hizo los almuerzos de sus hijos, les recordó pendientes y observó cómo Patricia, John Frederick y Frederick salían de la casa rumbo a sus escuelas. Helen seguía arriba y su madre Alma estaba en el tercer piso en un pequeño departamento. John en ese momento caminó hacia un pequeño closet donde la familia guardaba una colección de armas de fuego. Eligió dos, una pistola automática de 9 milímetros que perteneció a su padre y un revólver calibre 22. Alrededor de las 9 de la mañana, John entró a la cocina. Helen estaba ahí sentada tomando café. Tal vez ella escuchó los pasos y giró la cabeza, pero John, en ese momento, al entrar a la cocina, levantó la pistola calibre 22 y disparó una sola vez. La bala impactó con la parte superior de su cráneo y Helen cayó inmediatamente sobre la mesa y luego resbaló al suelo. La sangre comenzó a acumularse debajo de ella. John permaneció de pie, mirándola durante unos segundos. Después la tomó de los brazos y la arrastró por la casa hasta el salón de baile. La colocó cuidadosamente en el centro de la habitación para después subir por las escaleras hacia el tercer piso. Para ese entonces, su madre Alma tenía 84 años. Era frágil y casi sorda. Alma pasaba la mayor parte de sus días en su pequeño departamento. John entró al cuarto, levantó la pistola de su padre y disparó una vez. La bala la alcanzó justo arriba del ojo izquierdo y murió al instante. John dejó el cuerpo donde cayó. No la movió como su esposa. Regresó al primer piso, se lavó las manos, se preparó un sándwich y almorzó en la cocina, a unos cuantos metros del cuerpo de su esposa, y luego se sentó a esperar. Alrededor de la 1 de la tarde, Patricia, de 16 años, regresó de la preparatoria de Westfield. Cruzó la puerta principal con normalidad, pero John la estaba esperando. Le disparó por la espalda, y Patricia cayó cerca de la entrada del salón de baile. John arrastró su cuerpo y lo colocó junto al de su madre. Alrededor de las 2 de la tarde, Frederick List, el hijo pequeño, llegó a la casa. Él era el más callado y el más obediente de sus hijos, pero en cuanto entró a la casa, John le disparó. El cuerpo de Frederick fue llevado también al salón de baile, con su hermana y su madre. Después de asesinar a Frederick, John hizo algo inquietante. Se subió a su auto y condujo hasta el banco. Cerró su cuenta personal y la cuenta de ahorros de su madre. Retiró aproximadamente $2,000 en efectivo y luego condujo hacia la preparatoria de Westfield. Se estacionó, caminó hacia las canchas deportivas y se sentó en las gradas. John observó cómo su hijo mayor, John Frederick, jugaba un partido de fútbol. Se sentó con otros padres, aplaudió cuando su hijo anotó e hizo conversaciones casuales con los vecinos. Cuando el partido terminó, John bajó al campo, saludó a su hijo y regresaron juntos a casa. John Frederick tenía 15 años y había empezado a cuestionar la iglesia, la Biblia y la vida rígida sin alegría que le habían impuesto. Para John esto era una traición definitiva. Padre e hijo entraron juntos y apenas entraron, John levantó el arma. Pero esta vez algo salió mal. John Frederick no murió al instante. Luchó, corrió y se resistió. Los investigadores determinaron más tarde que John Frederick recibió más de 10 disparos en el pecho, la espalda y los brazos. John Frederick peleó por su vida, pero finalmente cayó. John arrastró el cuerpo de su hijo hasta el salón de baile y lo colocó junto a los demás. A las 6 de la tarde del 9 de noviembre de 1971, 5 miembros de la familia List habían sido asesinados. Helen, la esposa que ahogó su infelicidad en alcohol. Alma, la madre que crió a un asesino. Patricia, la hija que quería actuar. Frederick, el hijo que nunca tuvo oportunidad. Y John Frederick, el hijo que luchó, pero que al final perdió. Todos estaban alineados en el suelo del salón de baile, bajo un impresionante techo de cristales Tiffany. Este era invaluable. Unos dicen que tenía un valor de $100,000, pero bueno. John List quedó solo y en ese punto dio inicio a la segunda fase de su plan. Después de los asesinatos, John no entró en pánico, no huyó desesperado, no lloró, no se quebró. Comenzó en cambio un proceso meticuloso de escenificación, ocultamiento y engaño. Lo primero que hizo fue colocar los cuerpos de su esposa e hijos en bolsas para dormir. Colocó los cuerpos en una fila perfecta, como si los estuviera arropando para dormir. El cuerpo de su madre no lo tocó, lo dejó en el tercer piso. Y después, John recorrió cada habitación de la mansión, reuniendo todas las fotografías familiares, los cuadros colgados, los álbumes fotográficos y cualquier foto que estuviera suelta en algún cajón. Después, con unas tijeras, recortó cuidadosamente su propio rostro de cada una de las fotos, una por una. John se eliminó a sí mismo visualmente de la historia de la familia, como si estuviera borrando su existencia. Después, encendió todas las luces de la casa, bajó el termostato a 51 grados Fahrenheit a unos
10 grados Celsius, con la esperanza de ralentizar la putrefacción. Sintonizó en el radio WR, que era una estación religiosa que transmitía cantos y sermones todo el día, y la dejó sonando a todo volumen. Después, tranquilamente se sentó en su escritorio y comenzó a escribir cartas. Escribió una carta de 5 páginas dirigida al pastor de su iglesia. En la carta, John le confesó haber asesinado a su familia, pero no expresó arrepentimiento. En lugar de eso, explicó con un lenguaje calmado el por qué lo había hecho. Explicó que los asesinatos habían sido necesarios. Dijo que la ruina financiera corrompería a su familia y que esto los iba a alejar de Dios. Explicó que matarlos ahora mientras eran jóvenes y sus almas seguían siendo puras, estaba asegurando su lugar en el cielo. Pidió al pastor que lo perdonara y finalmente firmó la carta como John Emil List. Después escribió cartas para las escuelas de sus hijos y al médico de su madre. Explicó que la familia saldría de viaje durante unas semanas visitando a parientes de Carolina del Norte. Le pidió a un vecino que recogiera su correo y finalmente, en la mañana del 10 de noviembre, John List empacó una sola maleta, cerró con llave la puerta principal, subió a su automóvil y se marchó. Durante casi un mes nadie entró a Brisnall. Los vecinos notaron que las luces permanecían encendidas todo el tiempo y escuchaban la radio religiosa sonar sin descanso. Como la escuela recibió la carta sobre el viaje familiar, las faltas no les importaban. El vecino que había aceptado recoger su correo lo hizo por unos días y luego dejó de hacerlo, así que el buzón comenzó a desbordarse. Y así pasaron semanas. Finalmente, el 7 de diciembre de 1971, casi un mes después de los asesinatos, la policía de Westfield recibió una llamada. Era la maestra de teatro de Patricia. Estaba muy preocupada por su ausencia prolongada y les pidió revisar si todo estaba bien. La policía fue al 431 de Hillside Avenue y tocó la puerta, pero no recibieron respuesta. Miraron por las ventanas, las luces estaban encendidas, la radio estaba sonando, pero no había movimiento, así que decidieron forzar la entrada. El olor los golpeó de inmediato y en el salón de baile, debajo del tragaluz de Tiffany, encontraron 4 cuerpos dentro de bolsas de dormir, descompuestos más allá del reconocimiento. En el tercer piso encontraron un 5.º cuerpo, todos muertos desde hacía un mes. John List había desaparecido y este descubrimiento había sacudido al país. El FBI abrió inmediatamente una investigación federal. El nombre, fotografía y descripción de John List fueron distribuidos a agencias policíacas. Los investigadores reconstruyeron la línea del tiempo y encontraron la carta hacia el pastor. También entrevistaron a vecinos, excompañeros de trabajo, miembros de la iglesia, pero John List había desaparecido sin rastro. Retiró efectivo, probablemente robó o falsificó documentos de identidad y como no tenía amigos cercanos ni familia fuera de la que había asesinado, no había nadie que pudiera delatarlo. El FBI siguió pistas por varios estados. Llegaron reportes de Texas, California, Florida y Colorado. Todos eran callejones sin salida. Y en 1972, Brisnall se incendió por completo. El fuego fue clasificado como provocado. Para mediados de los años 70, el caso se había congelado. John List se había convertido en un fantasma. Lo que el FBI no sabía, lo que nadie sabía, era que John List había conducido hacia el norte. Al salir de Westfield, llegó a Denver, donde asumió una nueva identidad, la de Robert Peter Clark. Usando documentos falsificados, Robert Clark construyó una nueva vida. Consiguió un trabajo como contador, rentó un pequeño departamento, asistía a la iglesia luterana de la zona y se integró a la congregación. Era callado, inofensivo y era absolutamente ordinario. En el 85, Robert Clark conoció a una mujer llamada Dolores Miller en la iglesia. Era viuda, amigable y profundamente religiosa. Comenzaron a salir y en noviembre, John List, bajo el nombre de Robert Clark, se casó con Dolores Miller. Ella nunca tuvo idea quién era realmente su esposo. En 1988 se mudaron a Virginia, donde consiguió un trabajo como contador. Y durante 18 años, John List vivió bajo el nombre de Robert Clark, oculto a simple vista de vecinos, colegas y feligreses, asistiendo a picnics de la iglesia, presentando impuestos, mezclándose entre personas que jamás se imaginaron que estaban junto a uno de los asesinos más buscados de Estados Unidos. Pero en 1989 esto iba a cambiar. A comienzos de ese año, los productores de un nuevo programa llamado America's Most Wanted comenzaron a investigar casos sin resolver. El programa era conducido por John Walsh y recreaba los crímenes y pedía al público enviar pistas si es que reconocían a los sospechosos. El asesinato de la familia List, ocurrido 18 años atrás, parecía ser el caso perfecto, pero había un problema. Nadie sabía cómo lucía John List en 1989.
1989. Las únicas fotos disponibles eran del 71. List para ese entonces tendría 63 años. Podría verse completamente distinto. Así que los productores le encargaron a un escultor forense llamado Frank Bender que creara un busto de progresión de la edad de John List. El resultado fue un retrato de arcilla a tamaño real, inquietantemente preciso. Era un hombre calvo, con papada, ojos profundos, frente despejada y gafas grandes. El 21 de mayo de 1989, America's Most Wanted transmitió el episodio de la familia List, incluyendo de forma destacada el busto creado por Bender. Millones de personas en Estados Unidos vieron ese capítulo. Y en Richmond, Virginia, una mujer llamada Wanda Flannery se volvió hacia su esposo y dijo: "Se parece extrañamente a Bob Clark de la iglesia, ¿no?". En ese momento tomó el teléfono y llamó a la línea del FBI para dar la pista. El 1 de junio de 1989, 11 días después del episodio, agentes del FBI rodearon la firma contable donde trabajaba Clark. Robert P. Clark estaba sentado en su escritorio, trabajando en declaraciones de impuestos. Los agentes entraron, se identificaron y le preguntaron su nombre. Robert Clark. Él dijo. Pidieron su identificación, presentó una licencia con el nombre de Robert P. Clark, tomaron sus huellas dactilares y en cuestión de horas fueron encontrados los registros militares de John Emil List. Y el resultado fue inquietante. Robert P. Clark era John List. Aún tras su arresto, List mantuvo su mentira. Insistía que era Robert P. Clark, pero la evidencia era irrefutable. Huellas dactilares, registros dentales, coincidían con la historia de John List. Finalmente, el 16 de febrero de 1990, más de 7 meses después de su arresto, John List confesó. Admitió ser John List, admitió haber asesinado a su familia y explicó con calma y sin mostrar una gota de remordimiento por qué lo había hecho. Que lo había hecho convencido que estaba salvando el alma de su familia. Y el 12 de abril de 1990, John List fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, recibiendo 5 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima. Bajo la ley de Nueva Jersey, no sería elegible para libertad condicional hasta haber pasado 125 años, y pasó el resto de su vida en la prisión estatal de Trenton, en Nueva Jersey. Asistía a los servicios de capilla, trabajaba en la biblioteca de la prisión y mantenía su inocencia, no legalmente, moralmente. John creyó hasta el día de su muerte que había salvado las almas de su familia. En entrevistas no expresó arrepentimiento. Dijo que extrañaba a su familia, que hubiera deseado que las cosas fueran diferentes, pero nunca admitió equivocación. El 21 de marzo del 2008, John List murió en prisión. Tenía 82 años. La casa del Hillside Avenue ya no existe. Se quemó en el 72. Hoy, en ese terreno se alza una casa nueva. La dirección permanece, pero la mansión solo existe en la memoria. Y la historia de John Emil List, el hombre que creyó que podía asesinar para alcanzar el cielo, es recordado no como un salvador, sino como uno de los más metódicos y fríos asesinos familiares de la historia de Estados Unidos. Y así termina la historia de John List. No hubo llamadas de auxilio, no hubo vecinos interviniendo a tiempo y no hubo manera de salvar a esa familia. John List creyó que estaba salvando sus almas, pero tal vez solo perdió la suya en esa obsesión. Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal, dale click en la campanita y comparte este video con alguien que no le tema enfrentarse al lado oscuro de la humanidad. Déjame en los comentarios qué crees tú. ¿Crees que alguien podría justificarse por amor hasta el punto de destruirlo todo? Y recuerda, no apagues la luz, cierra bien la puerta y no mires atrás.